Era tan sencillo el mecanismo. No hay engranaje sin corona, he encajado las dentadas al abismo, generando luz ficticia en una habitación con vistas a un croma. ¿Y qué si engaño a mis pupilas? Lo real es la mira, lo que el cerebro asimila. Así que participo de las formas y le doto de sentido a cada como sombra. precisamente exactamente hace un año y medio, cuando vine aquí a dar la otra charla, inicié la charla diciendo que era un momento ideal para darla, porque 2 años antes nadie me creía, no se creían las cosas que estaban pasando, y 2 años después ya todo el mundo lo sabría. Estamos ya acercándonos a esos 2 años, ¿no? Desde que aquella charla, y por eso precisamente he hablado con Jesús sobre plantear otros enfoques, ¿no? Que interesantes de la inteligencia artificial. Pero me hizo ver que efectivamente todavía hay camino que recorrer y concienciación sobre estos temas. Entonces, bueno, voy a contar los temas nuevos, distintos a los de la otra vez. Algunos los enlazaré brevemente. Y también me gustaría hoy dar un poco más de profundidad en algún detalle. Van a salir un par de fórmulas, pero no quiero que os asustéis, porque serán muy básicas, porque creo que para entender bien a esto hay que entenderlo desde dentro. Hay que saber muy bien cómo se fundamenta, pero va a ser algo realmente bastante ligero, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Aquí tenéis mi página web, o si escribís en Google Jorge Casillas, ya aparece mi enlace, el primero, y ahí tenéis todos los datos de contacto, otros vídeos colgados sobre estos temas y otros de interés, etcétera. Bueno, vamos a comenzar, como no, con lo que más nos gusta, ¿no? Que es usar los móviles, ¿verdad? Así que desenfundemos todos nuestros móviles y entremos en la página web slido.com. No es ninguna trampa para capturar datos y luego demostraros que la conspiración está detrás. No, nada de eso. Es simplemente una herramienta con la que yo voy a poder tomar el pulso de vuestra opinión a lo largo de la charla y especialmente en el arranque. Con la primera cuestión, que es, querría preguntaros, respecto a la inteligencia artificial, ¿en qué grado crees que se usa para discriminar, manipular o vigilar? Tenéis una escala del 1 al 10, el 10 sería el extremo máximo, donde sin duda alguna se usa para todos esos fines, y algunos más que se me ha olvidado mencionar, seguro, y el 1, pues tenéis una opinión totalmente contraria a la de que creéis que la inteligencia artificial se puede emplear ahí. Lo primero que obviamente lógico decir es que algo de lo que vamos a aprender hoy durante la charla es que estos datos ya de partida hay cierto sesgo, ¿no? Estamos todos aquí reunidos por una conferencia que nos ha llamado la atención y ha suscitado nuestro interés, entonces seguramente nuestra opinión no refleja la media de la población. Pero bueno, dentro de eso, interesante verlo. Luego podemos retomar esta votación al final y vemos si ha cambiado algo vuestra opinión, si se ha desplazado mucho hacia la izquierda o no. Venga, todavía queda por lo menos más de 10 personas, 15 sin votar, si alguien se anima más. Bueno, pero más o menos vemos que mayoritariamente alrededor de 8 sobre 10, o sea que en general creéis que se usa para todo eso y con cierta intensidad, ¿no? Bueno, entonces hoy la verdad que tengo un público convencidísimo de lo que voy a contaros, os tengo ya ganado, ¿no? Quizás. En fin, ahora veremos si todo eso se confirma y si era lo que esperabais. La segunda cuestión es que en una palabra escribáis qué os inspira la inteligencia artificial. Estamos encontrando de momento. Pues futuro es sin duda la palabra más utilizada, cambio, trabajo, robot, matrix, control, ¿no? Cambio social, luego hay muchas predicciones, ordenador, optimización, nueva era, tal. Yo he visto ahí algunas que no están apareciendo por aquí todavía, de monopolio, monstruo manipulador, ahí, manipulación. Ese era el del 10, ¿no? Antes había votado un 10. Sobrevalorada, máquinas, nueva era, incertidumbre, posibilidades, datos. Bueno, aquí hay varias. La de futuro tiene mucha relevancia, ¿no? Se incluye bastante, la robótica, los datos, lógicamente, muy vinculado al trabajo. El trabajo hoy no lo vamos a desarrollar, pero la semana que viene la mesa redonda sin duda será una de las temáticas, cómo va a condicionar todo esto en nuestras relaciones laborales, ¿no?
La automatización, sesgado, de eso vamos a hablar hoy. Alegría, mira, algo positivo. Rapidez, online, heurística, mundo presente, heurística, online, robots, mundo, oportunidades, inhumanos. Muy bien, ¿vale? Bueno, ahora ya sí vamos a empezar, después de habernos desfogado con el uso de los móviles, ¿no? Que siempre, cada ciertos minutos hay que mirar a ver cómo está, ¿no? Tocarlo un poco, saber que está cerca de nosotros. Y bueno, de hecho ya refleja esa dependencia, ¿no? De la que tenemos con este tipo de tecnología y en parte, gracias a eso, tienen éxito muchas de las cosas que vamos a ver hoy, ¿no? En fin, hoy lo que decía, os propongo traeros aquí algunos mitos que se oyen en la calle, en la familia, en los amigos, en los medios de comunicación sobre la inteligencia artificial. Se piensan una serie de cosas y creo que algunas de ellas las podemos desmontar o por lo menos cuestionarlas o al menos hacer ver que no todo, como dice el título, no es oro todo lo que reluce, ¿no? Ese es un poco el objetivo de la charla. Entonces vamos a empezar por varios mitos. La primera de ellas será la inteligencia artificial es terriblemente compleja. Ese es el truco que tienen los informáticos como yo para separar dos mundos y para hacer que vosotros no acerquéis e indaguéis, veáis las entrañas por dentro y comprendáis que luego en muchas ocasiones las cosas son más simples de lo que parecen y además en algunas ocasiones, luego las mencionaré, tienen una influencia terrible en vidas de personas. Pero los algoritmos son terriblemente simples y en algunos casos también terriblemente mal diseñados, ¿no? Entonces, uno de los mitos que quiero desmontar precisamente es, en la medida de lo posible, en unos minutos solo, vamos a ver de qué va esto, de cómo funciona por dentro un algoritmo, ¿vale? Y de esa forma comprender mejor todo lo que viene después, ¿no? El segundo mito que vamos a tratar es que las máquinas inteligentes aprenden por sí mismas. Veremos que no es así. Aparte de, por supuesto, que el humano todavía, de momento, programa y diseña esas máquinas, no se programan solas de momento. Aparte de eso, los humanos hacemos muchas más cosas. Y también de ahí vienen algunos de los males que tiene o problemas que puede desarrollarse con esta tecnología. Por eso también conviene tratarla, ¿no? Tercer mito, las decisiones con inteligencia artificial son más justas que las humanas. Esa es una creencia también en la que se fundamentan muchas de las aplicaciones que se están realizando de inteligencia artificial en ayuda a la toma de decisiones, e incluso en algunos casos directamente toman las decisiones, porque se cree que una máquina está libre de todo prejuicio a la hora de tomar decisiones, y veremos que es muy lejos de eso. Cuarto mito, todo funciona mejor con IA. Dame cualquier problema de la vida real, le añade inteligencia artificial y sofisticación con este tipo de algoritmos y funciona siempre mejor. Veremos que en algunos casos quizás no es recomendable. Mito 5 y último, la inteligencia artificial siempre ayuda al bien común. Creemos que en algunas ocasiones, muchos creemos que podríais pensar que la inteligencia artificial justamente está usándose para el bien común, ¿no? Ya creo que este mito, por lo que he visto antes en la votación que habéis dicho antes, tenéis más sospechas sobre él, ¿no? Pues lo vamos a tratar en profundidad. En definitiva, lo que vamos a ver es que la inteligencia artificial puede discriminar, puede manipular y puede vigilar. Y se utiliza para discriminar, manipular y vigilar. Naturalmente, decisión hecha por humanos que utilizan de forma interesada esas herramientas, ¿no? Bien, vamos entonces con el primer mito. La inteligencia artificial es terriblemente compleja. Bueno, vamos a intentar quitarnos ese mito el primero de todos. Para ello vamos a recurrir a las leyes del novelista Arthur C. Clarke, muy conocido, seguro que muy conocido, lo conocéis todos, novelas de ciencia ficción, entre ellos el libro, la novela El Centinela, de los años 40, en el que luego en los años 68 se hace la película, se inspira, la película de 2001, y que también participó en el guión, con Kubrick, ¿no? Y bueno, teníamos, ya sabéis, este ordenador HAL, que viene de algoritmo heurístico, ¿no? Heurísticamente entrenado, por eso HAL, y que, como ya sabéis, pues tiene, si recordáis la película fantástica, tiene lo que ahora se conoce ya como una inteligencia artificial general y, bueno, ha superado ya la singularidad tecnológica en la cual por sí mismo ya tiene, digamos, vida propia, ¿no? Bien, pues dentro de ese enfoque, bueno, Arthur Clarke definía que todo avance científico
en todo arte científico se da que cuando un científico eminente, pero anciano, afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Ahora bien, si esa persona dice que es imposible, probablemente está equivocado, ¿no? Esa es interesante. La segunda comenta que la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible. Esto lo podemos retomar como que cosas que todavía nos cuesta creer que puede alcanzar la inteligencia artificial, seguramente se conseguirá. Pero la que hoy quiero destacar es la tercera. La tercera dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es totalmente indistinguible de la magia. Y esa es la que hoy quiero traeros, ¿no? Así que antes de comenzar, realmente nos plantearemos el aprendizaje automático, esa parte de la inteligencia artificial que aprende normalmente a partir de datos y deduce conocimiento, ¿es una especie de magia? ¿Qué crees? No lo sé si es un tipo de magia. Vamos a ver primero lo que es un truco de magia de verdad. Increíble, ¿verdad? Eso sí es un truco de magia. A la inteligencia artificial le pasa igual. Tiene trucos de magia y como la magia, cuando se desvela, decepciona muchas veces. Pero también cuando conocemos la magia por dentro, entendemos mejor otros trucos, ¿no? Que son los trucos que nos están colando cada día, ¿no? Inteligencia artificial. Así que vamos a desvelar algunos trucos del aprendizaje automático. Supongo que antes querréis desvelar este truco, ¿no? ¿Queréis desvelar el truco? Tengo preparada diapositiva que si hago clic en esa flecha, me salto esta diapositiva y seguís viviendo en la ilusión del truco de magia. A ver, que levante la mano quien quiere ver el truco. No, perdón, cuidado con la cámara. Uy, sí, ¿quién? Hay menos que quieren verlo, entonces no lo desvelamos. Ah, ya. Los perezosillos, que solo votan cuando ya ven que, que corre riesgo el hecho de no ver el truco. Bueno, pues entonces vamos a desvelar este truco y así de forma también entendemos esto de la magia, cómo funciona. En primer lugar, cógete una lata de Coca-Cola y vacíala haciendo un pequeño agujero, la pincha y vacía un poquito del líquido. Luego la aplastas todavía con el líquido dentro. Y finalmente el gran truco es recortar una pequeña pegatina negra en forma de la oquedad de la lata y dejarla adherida ligeramente a la apertura. Por eso cuando hacía el mago, deslizaba el dedo gordo, lo que estaba era quitando esa pequeña pegatina y de repente ya la lata parece que está llena. Lo he dicho, iba a decepcionar. Pues vamos a hacer lo mismo con la inteligencia artificial, que no es tan compleja a veces como uno cree. Bueno, uno de los modelos, herramientas más empleados para inferir, para deducir, en función de los datos, son los árboles de decisión. Es un árbol porque tiene una forma ramificada de grafo, donde empieza en una raíz arriba y se va expandiendo hacia abajo. Entonces, si cogemos un árbol y lo invertimos, lo ponemos boca abajo, la copa abajo y la raíz arriba, tendríamos esa estructura, ¿no? Simplemente un árbol de decisión porque en cada nodo, cada cuadrito que veáis hace una pregunta, si es cierta, tomo un camino, si es falso, tomo otro.
Y eso es un árbol de decisión, se utiliza en aprendizaje automático para clasificar automáticamente, como veis aquí. ¿Cómo funciona por dentro? Pues imaginad que tenemos datos, ¿no? No van a ser 5 datos, van a ser 5 millones de datos, pero en este ejemplo solo 5, donde tenemos 2 características o atributos, el peso y la altura, y tenemos que deducir si es un perro o es un gato. Con esos 5 datos vamos a lo que se llama entrenar al algoritmo para generar ese árbol de decisión. Para ello vamos a usar una ecuación que se conoce mucho, se usa mucho en sociología para medir la desigualdad en riqueza entre países, que es el índice de Gini, ¿no? El italiano Gini, que lo que viene a indicar es que cuanto más cercano a 1, más diversidad, cuanto más cercano a 0, menos diversidad. En el caso de la riqueza, deseamos mejor repartida la riqueza. En nuestro caso vamos a buscar lo contrario con el árbol. Queremos ir profundizando para que cada rama se vaya cada vez especializando más en clasificar o el gato o el perro. Entonces, por ejemplo, sobre estos 5 datos, según esta ecuación, tenemos que de los 5 datos, 3 de ellos son perros y los otros 2 son gatos. Entonces, calculamos la ecuación, 1 menos 3 partido 5 al cuadrado, menos 2 partido 5 al cuadrado, nos sale 0,48. Y ese es el grado de, digamos, diversidad que ofrece ese conjunto de datos de origen. Bien, y ahora vamos construyendo el árbol. Entonces el algoritmo se va haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué utilizo primero? ¿Utilizo la altura o utilizo el peso? Pues pruebo y veo cómo se reparten los datos. Aquel reparto que dé menor diversidad, lo que nosotros llamamos menor incertidumbre, será la elegida, porque es la que te ayuda a discriminar mejor, a separar mejor gato y perro. Entonces, si usamos el peso, por ejemplo 15, nos quedamos a un lado 2 perros, como hay ahí, que son los que tienen peso inferior a 15, perdón, en este caso es mayor que 15, y a la derecha los que tienen un peso inferior a 15. Entonces calculamos la ecuación, por ejemplo, que hemos dicho antes, y vemos que la diversidad de la derecha es 0,44. No se ve bien en la proyección, pero ahí pone 0,44. Y la de la izquierda es 0. Son todos perros. Luego ya no vamos a seguir desgranando ese subconjunto de datos. Hemos llegado a lo que se llama un nodo hoja, por eso lo del árbol de decisión. Ya no se puede seguir expandiendo, ¿no? Y ahora aquí viene el truco del algoritmo, y es que compara la ganancia de información, compara la diferencia entre la diversidad que había antes de hacer esa distinción según el peso y la diversidad que queda después de hacer esa distinción. Vamos buscando la máxima distancia posible, la máxima diferencia, por eso se llama ganancia de información. Ganamos mucha más información cuanto mejor seamos capaces de dividir. ¿Se va entendiendo más o menos la idea? No se tiene que comprender todo, pero sí me interesa ese concepto y sobre todo cómo estamos usando los datos para entrenar al algoritmo, ¿no? Así que nada, usamos la ecuación de la ganancia de información, comparamos la información que había antes de hacer la separación por peso y luego la que hay después de la separación. Y esa diferencia nos da 0,216 y esa es lo que hemos ganado en información, en precisión al hacer esa separación. Así va construyéndose el algoritmo, luego usamos la altura, los distintos atributos que tengamos y así conseguimos construir ese árbol que es este que tenéis ahí abajo, sería el árbol, ¿no? Bueno, pues eso se llama un árbol de decisión y ahí hemos visto cómo le pasaba a la lata, el truco de magia, ya un poco más, ya no es esa magia, ¿no?, que había antes de cómo funcionaba esto, ¿no? Bueno, después de ese mito de ver que a veces las cosas no son tan complejas, eso nos sirve para dar pie al siguiente, que es, ¿las máquinas inteligentes aprenden por sí mismas? Pues ya hemos visto que no, ¿verdad? Aprenden a partir de datos, en la gran mayoría de las ocasiones, ¿no? Como vemos aquí un ejemplo, queremos a un experto que se llama John Wright, que es conocido micólogo inglés, y, bueno, yo no lo conocía hasta que hice esta diapositiva, claro, como os podéis imaginar, pero ya desde entonces llevo varios años diciendo que es el conocido micólogo. Y entonces, nada, le pasamos setas, medimos la seta con todos sus atributos, color, forma, tamaño, sombrero, tallo, el olor, y con eso tenemos todos esos atributos características, igual que antes los perros y los gatos eran el peso y la altura. Pero necesitamos la ayuda de John para que diga que esa seta es comestible. Luego le enseñaremos otra seta, dirá que es venenosa o no, y así vamos construyendo lo que vemos ahí a la derecha, ese conjunto de datos, que eso es
el oro actualmente, ¿no? Ese es el nuevo petróleo, en fin, muchos apelativos para decir la importancia de los datos en la actualidad, ¿verdad? Pues esos son los datos. Y el dato valioso es lo que aporta la experiencia de John, el conocimiento de John. Porque el objetivo de Machine Learning o aprendizaje automático va a ser reemplazar a John. Por dos razones, porque John tiene vida fuera de este trabajo y pobre necesita descansar, y segundo, porque vamos a ganar en eficiencia, en escalabilidad. O sea, podemos luego clasificar millones de setas por segundo, ¿no? Y ese es potente en algunos ejemplos, ¿no? Bien, pues entonces nada, aplicamos aprendizaje automático y construimos esto que ya sabemos todo lo que es, que se llamaba, ¿qué? ¿Cómo era? ¿El bosque animado? No, ¿cómo era? Árbol de decisión, ¿verdad? Muy bien, pues el árbol de decisión sería este tipo. Si la seta es redonda y fina, será comestible. Si es redonda y es gruesa, será venenosa y así sucesivamente. Siempre para descargar toda responsabilidad digo que este árbol lo he hecho yo a mano y no os fiéis para nada a la hora de clasificar setas, es solo un ejemplo. Así que nada, una vez que tenemos el modelo, ya despedimos a John y le pasamos nuevas setas, por ejemplo esta que se llama Caballero Amarillo. Y el Caballero Amarillo, el Yellow Knight, se lo pasamos al modelo y nos dice que es venenosa, efectivamente lo es, y por tanto el modelo acierta. Bueno, pues eso es Machine Learning y esto es lo que explicábamos hace 20 años. Pero esto ha cambiado. Ahora ya no son setas. Ahora se ha escalado a unos volúmenes de datos, que ya hablamos del Big Data, mucho más grandes. Por ejemplo, si queremos entrenar un algoritmo para reconocer a partir de imágenes si hay un coche o no hay un coche, le vamos a pasar millones de datos de coche, propiedades de la imagen, y seguimos necesitando esa importante labor del humano para etiquetar los datos. Pero claro, ya no tenemos a una persona dedicada a etiquetar coches. Ahora lo que se hace es preguntar a toda la humanidad, es más sencillo. ¿Cuántas veces habéis rellenado un CAPTCHA como este? Cada vez que habéis rellenado un CAPTCHA para demostrar que soy humano y no un robot, realmente lo que estáis haciendo es ayudar a entrenar un algoritmo. Estáis aportando conocimiento humano que tanto es necesario. Me acuerdo cuando esto empezó a funcionar hace algunos años, la primera vez que empezó a utilizarse fue con el Street View para mejorar la lectura de los números de las calles. Entonces te ponían el recorte de la imagen, por ejemplo, el 121, y decía, tenías que escribir qué número era. Y cuando ya me enteré en aquella época de para qué lo utilizaba, yo probaba, por ejemplo, a poner 127 y siempre me dejaba entrar. Si ponía 348 no me dejaba, porque tiene un margen de duda. Entonces el algoritmo, si tú le das algo muy distinto, me la estás colando, pero si tú le dabas algo parecido, conscientemente se lo colaba, porque estaba usándose también, estaba aprendiendo el algoritmo al mismo tiempo que estaba filtrando, ¿no? Y esto sigue sucediendo, todavía siguen preguntando este tipo de imágenes. Ahora se utilizan muchas de este tipo de imágenes, por ejemplo, para entrenar los coches autónomos, para distinguir si hay un peatón, señales de tráfico y tal. Esas son imágenes que recientemente se están usando, ¿no? Y claro, ahora cuando ya tenemos millones de datos ya no nos vale el árbol de decisiones tan bonito de antes, ni tan simple, la ecuación y tal. Se usan cosas más complejas que se llaman, entre otras, Deep Learning, ¿no? El algoritmo de moda, o bueno, una gran familia, por supuesto, de algoritmos y estructuras de conocimiento, que es una red neuronal ya complejilla y que te permite hacer este tipo de clasificación para, o sea, de aprendizaje ya mucho más sofisticado, para que cuando le pasemos una imagen decida si es un coche o no. Ese algoritmo, Deep Learning, el que se utiliza para ganar al surcoreano al Go, al Lengol, o para, por ejemplo, en nuestros móviles para etiquetar imágenes automáticamente, ¿no? Que seguro habéis usado tanto en Apple como en Google, ¿no? Pues ese etiquetado automático lo hacen este tipo de algoritmos. O sea, ya vemos que las cosas no aprenden por sí mismas, el humano todavía es muy importante. De hecho, el humano a día de hoy todavía hace mucho trabajo para poder conseguir que estos algoritmos funcionen, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos actualmente tienen dificultades a la hora de, por ejemplo, le pasa una imagen donde la parte de atrás de un coche hay un dibujo de una bicicleta. También hay que ya ponérselo complicadillo, pues claro, ahí el algoritmo todavía reconociendo imágenes falla. En coches por eso se utilizan varios sensores redundantes, ¿no? Se usan radar, se usa láser, cámara, en fin, para que donde fallan uno, aciertan otros, ¿no? Pero esto es gracias a humanos. Humanos todavía hacen todo este tipo de tareas. Categorizan imágenes como este tipo. Hay gente en muchos países que trabaja
10, 12 horas al día etiquetando imágenes. Ve miles de imágenes al día y te dice lo que está viendo ahí. Y eso está entrenando esos algoritmos. Recopila información. Por ejemplo, hay herramientas, hay empresas, compañías que están usándolo para tomar fotos de artículos en tiendas físicas. Entonces, gente hace eso y luego las sube y entrena todos los algoritmos, procesar imagen y vídeo, verificar la limpieza de datos, transcripción de audio, revisar traducciones, búsqueda, visita web, diseño gráfico, voz en off. Lo hacen muchos, ¿no? Esta parte de intervención humana en algo que aparentemente es automático recuerda mucho al turco mecánico. Algunos de vosotros seguro lo conocéis. En el siglo XVIII se empleaba este artilugio para hacer creer que era una máquina, en este caso un robot, mejor dicho, que jugaba al ajedrez. Y durante años, décadas realmente se creyó que funcionaba así. Lógicamente en el siglo XVIII sospechamos algo raro, ¿no? A día de hoy, pero en el siglo XVIII pensaba que estaban avanzadísimos en este campo, ¿no? Hay otras imágenes donde podéis ver dónde se colocaba la persona de baja estatura y pequeño volumen, en la parte de atrás de esto que aparentemente estamos viendo las entrañas, pero es pura decoración, y detrás estaba la persona que explotada, igual que están explotándose ahora a estos humanos que he comentado antes, jugaba al ajedrez y daba la sensación de que era automático, pero había una gran intervención humana. Y qué casualidad que el Mechanical Turk que veis ahí es justo el nombre que le ha dado Amazon a su herramienta o plataforma para precisamente ayudar a que los humanos contribuyan a todos estos datos, a toda esta información. Pero hay un montón de compañías, todas estas que veis aquí es un pequeño repaso de todo lo que hay que hace lo que se conoce como microjobs o microempleos. Es decir, contrata, no sé incluso si hay contrato por medio, pero hay microtrabajo de horas haciendo este tipo de cosas. Reviso una traducción, transcribo un audio, reconozco una imagen, hago una foto. Eso se está haciendo día a día. Y claro, os podréis imaginar que no es precisamente el trabajo mejor pagado del mundo, ¿no? Se estima, según esta publicación del año 2018, que la media de lo que gana una persona en el máquina turca de Amazon son $2 a la hora. Viene a ser unos 300 y pico dólares al mes, trabajando 40 horas a la semana. En fin, realmente hay gente que es su única oportunidad de trabajar y lo está trabajando. Incluso en algunos países, para algunas cosas, están siendo más explotadas todavía. Todas las herramientas que he puesto ahí son, digamos, voluntarias. Lo de voluntario entre comillas, porque al final, de algún modo, te has visto forzado a llegar ahí, ¿no? Pero en otras ocasiones sí se utilizan realmente plantillas sobreexplotadas, igual que para fabricar ropa, también lo están haciendo para fabricar datos. Tercer mito. Ya hemos visto entonces el segundo mito, que de eso de que aprenden por sí solas, nada. Tercer mito. Las decisiones con inteligencia artificial son más justas que las decisiones humanas. Yo creo que esto habla por sí mismo. Ya el robot dice que no. Aquí hacemos una pequeña parada y volvemos también a otro hecho histórico en la Segunda Guerra Mundial. Antes de continuar. En la Segunda Guerra Mundial estaban ganando los alemanes, los nazis, y estaban como locos viendo cómo podían evitarlo, ¿no? Porque destruían muchos de sus aviones, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, igual que estaban desarrollando la bomba atómica, al mismo tiempo, eso era en Nuevo México, ¿no? Al mismo tiempo estaban en la costa este grandes científicos, estadísticos, matemáticos, físicos, ayudando en lo posible en la medida posible, a ganar la guerra. Y una de las cosas que hacían era, le pasaban datos estadísticos de cómo llegaban los aviones después del combate. Entonces medían en superficies de un pie cuadrado, que viene a ser 30,5 centímetros
por 30,5, ¿no? Unos 900 y pico centímetros cuadrados. En esa área, pues contaban el número de proyectiles, de agujeros que habían recibido los aviones cuando habían vuelto a la base después de ese ataque, ¿no? Entonces aquí vemos el avión antes y después. La zona negra era donde más recibía balazos. Como vemos aquí, el fuselaje, los tanques de combustible, mientras que los motores recibían menos disparos. Y luego el resto del avión, bueno, pone ahí un 1,8, pero realmente era una superficie muy alta, ¿no? Al final, la cabina y los motores era donde menos se disparaban, ¿no? Y entonces, claro, lo que hacían era como... no podían reforzar todo el avión porque pesaría mucho, lo que hacían era justo reforzar las zonas más débiles. Hasta que llegó alguien, judío, por cierto, Ward, estadístico, que también, por cierto, murió en un avión en el año 50, pero, en fin, antes de eso, en Estados Unidos, exiliado, obviamente, expulsado de Europa por la guerra, se dio cuenta de que, vamos a ver, si estamos analizando los aviones que llegan sanos y estamos viendo los agujeros de esos aviones, ¿qué nos está diciendo eso? Precisamente, esos son donde no nos tenemos que preocupar, porque al menos han llegado. ¿Cuántos aviones no han llegado? Porque dispararon precisamente a la cabina y al motor. Entonces, eso es lo que se conoce como un sesgo, ¿no? Hemos hecho una muestra de los datos errónea, y lo hicieron grandes científicos. Ahora se puede ver absurdo, pero en aquella época nadie había caído en ello, ¿no? En que los datos venían claramente sesgados, porque estaban analizando solo los que sobrevivían, ¿no? Hay otro ejemplo con pacientes heridos en hospitales, en guerra, ¿no? Todos tienen balazos en las extremidades y tal. Claro, es que el resto no están ni en el hospital, ¿no? Están ya, han fallecido ya, ¿no? Entonces, son ejemplos donde no puede, una mala muestra de los datos te echa al traste todo el razonamiento. Y eso también sucede con los algoritmos, ¿no? Como ya venimos viendo, los algoritmos están entrenados por datos. Si esos datos tienen sesgos, esos sesgos se transmiten a las decisiones que toman los algoritmos. Y hay algunos sesgos más fáciles y otros más difíciles de detectar. Creemos que esto es muy sencillo y no siempre lo es, ¿no? El sesgo de selección normalmente es el más fácil de abordar. Ese es el ejemplo del avión. La selección de datos no reflejaba la realidad. Entonces, bueno, hacemos una mejor selección de los datos que refleje la realidad y creemos que ya está resuelto. Pero ahora veremos que no, que hay otros sesgos más difíciles de tratar. Por ejemplo, el de rendimiento. ¿Cómo considero que el resultado del algoritmo es bueno o malo? ¿Cómo está funcionando bien según qué criterio? Hay 1000 criterios posibles y algunos de ellos pueden hacer que el comportamiento sea el no deseado, ¿no? Y entre otros tenemos también el sesgo de confirmación, ¿no? Y es que muchas veces se diseña todo esto para buscar lo que ya quieres encontrar, ¿no? Eso pasa mucho en muchas cuestiones de la vida y en esto también. Entonces, claro, luego dicen, no, es que el algoritmo hace esto. Y el algoritmo, ese algoritmo no sabemos cómo funciona, lo hace, pero puede que haya habido una intención para ajustarlo y, en fin, retorcerlo un poquito para que se comporte realmente como tú querías, ¿no? Cuando esos sesgos se transmiten al algoritmo, tenemos el riesgo de discriminar, y esa es la preocupación de la que quiero hablar hoy, ¿no? En definitiva, estos automatismos, ya sean control, big data, ciencia de datos, machine learning, aprendizaje automático, que es lo mismo, inteligencia artificial, todo ello, al final se utiliza básicamente con dos objetivos: la eficiencia, es decir, reducir costes en recursos humanos y en tiempo, hacer la misma en décimas de segundo, lo que de otras formas tardaría minutos o horas, ¿no? Y también eficacia, ese debería ser el segundo objetivo, es decir, que tenga un mejor funcionamiento incluso que el humano. El problema está en definir mejor funcionamiento. ¿Qué se entiende por mejor funcionamiento? Ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Pero si ya es grave esos sesgos, otro tipo de toma de decisiones, cuando intervienen estos algoritmos y los grandes volúmenes de datos y tienen una gran implicación, desde mi punto de vista es muy grave porque confluye una serie de características que lo hacen más serio incluso que otro tipo de sesgos. Por ejemplo, tenemos la creencia de que una máquina no tiene prejuicios y debido a esa creencia podemos enmascarar efectos discriminatorios. Esto se contesta en temas muy serios. Por ejemplo, para decidir si a una persona se le da un préstamo, el banco dice, el algoritmo dice que no te lo puedo dar.
Y claro, el algoritmo es tan listo que es que cualquiera le discute, ¿no? Eso empieza a ser grave. El otro es que las máquinas en muchísimas ocasiones ni asumen responsabilidad cuando se equivocan, que se equivocan, y aún menos explican cómo trabajan. No son lo que llamamos transparentes. Ese árbol pequeñito de decisión que hemos visto antes para clasificar gatos y perros, podíamos entender cómo seguía el algoritmo. El otro algoritmo que para clasificar imágenes de coches es imposible de entender cómo funciona. Y ahí está clasificando coches. Pero es que esa misma herramienta, la misma tecnología, sin cambiar un parámetro del programa, se utiliza para reconocer imágenes de caras, por ejemplo. Y a lo mejor, y bueno, ya está demostrado que, por ejemplo, si tienes de piel oscura y mujer, es mucho más difícil de ser clasificada, ¿no? Porque fallan en ese tipo. O tenéis el ejemplo que os conté hace un año y medio de Google Fotos, cuando etiquetaba sus fotos, se observó que a mujeres de color, de piel oscura, las etiquetaba como gorilas. Y eso fue bastante grave. En cuanto lo descubrieron, lo anularon, pero no consiguieron cambiar el algoritmo. Lo que hicieron fue evitar la palabra gorila. De hecho, luego hay experimentos posteriores donde subieron fotos de muchos simios, monos y tal, entre ellos los gorilas, y cuando llegaba un gorila no era capaz de clasificarlo, porque estaba el algoritmo, y eso explica a alguien tan poderoso como Google la dificultad que tiene para conseguir que el algoritmo funcione bien para todos, ¿no? Bueno, pues esto podemos así hablar años, y todo eso sin explicar cómo funciona, ¿no? Luego tenemos la alta escalabilidad. Eso magnifica mucho los resultados, es un altavoz gigantesco donde una pequeña discriminación, no sé, si a ti te discrimina alguien cuando llega a correo a presentar, a recibir, recoger un paquete y te manda, no sé, te coloca al último de la fila cuando te corresponde tu turno, al final es esa persona y tiene un efecto muy local. Pero si tenemos un algoritmo como Amazon Premium, que en Estados Unidos se demostró que estaba sesgado respecto a las zonas de determinadas ciudades donde ofrecía el servicio Premium, a favor, obviamente, de los blancos y en contra de los hispanos, los negros, etcétera, eso se magnifica porque ya no es una persona, de repente el mismo algoritmo recibe miles de peticiones a la hora. Entonces, la escalabilidad es muy importante. Se magnifica mucho esa discriminación. Y por último, la tecnología genera dependencia. Cada vez que se aplica una tecnología de este tipo es muy difícil volver atrás. Todos los caminos al final terminan siendo a intentar arreglar si no funciona bien, pero no se decide quitarlo. Estamos muy acomodados, en alguna parte lo entiendo y es lógico, a utilizar todo este tipo de automatismos, ¿no? Y una vez que se automatiza algo, ¿no? La verdad que pocos casos hay que se vuelva atrás. Ahora contaré un caso de ellos, pero muy pocos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hace que sea de especial preocupación la discriminación, ¿no? Bueno, hoy la he tomado un poco con Amazon y, en fin, no sé qué vamos a hacer. Hay algunos otros ejemplos también en LinkedIn, pero bueno, este es interesante. Amazon empleó software en 2014 en Escocia, con una idea muy feliz, que era, claro, tuvieron una explosión de demandas laborales cuando se expandió mucho, el 14, el 15, y dijeron, mira, somos unas máquinas de la inteligencia artificial, vamos a utilizar esto para ayudar a filtrar currículum que nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces, nada, cogieron esos algoritmos, lo entrenaron con la experiencia de los últimos 10 años de Amazon en contratación, le pasaban el currículum y el algoritmo decía si se contrataba o no. No tomaba la decisión final, lógicamente, pero hacía un primer cribado, ¿no? Entonces, de cada 100, pues pasaban 10 y esos 10 ya eran los que se iba a una segunda fase donde ya intervenía el humano, pero ya filtraba, este algoritmo le ayudaba a procesar esto, ¿no? Un año después descubrieron que el algoritmo era machista. El algoritmo, entrenado con esa gran cantidad de datos, terminaba contratando en igualdad de condiciones y de cualificación a hombres en lugar de mujeres, ¿no? Claro, ahí lo que observaron era eso, que había una preferencia. Si descubría que lógicamente por ley no se indicaba, al algoritmo no se le decía de qué sexo era, pero ni tampoco se entrenó con eso. Ojo, los datos no se le entrenaban diciendo esta era mujer, esta era hombre, pero
El algoritmo, que es muy potente y encuentra cualquier resquicio, araña y va rascando y no termina nunca, se parece a los jergos de mi hija, ¿no? Ahora ahí todo el rato mordiendo y nunca ceden, pues al final detectaban, por ejemplo, que si había estudiado en una universidad o un instituto de mujeres, cosa que es muy habitual en el mundo anglosajón, ¿sabéis, no? Pues al final había claramente indicios, sabías que era mujer, ¿no? Y el algoritmo terminaba deduciendo que no se le contrataba a ese tipo de personas. ¿Por qué deducía eso? Porque había sido entrenado con los últimos 10 años y durante 10 años Amazon había sido machista. Entonces, claro, si tú le entrenas con esos datos, ¿qué consigues? Que el algoritmo sea igual que tú, es una imagen de ti. Lo intentaron arreglar y evitaron este tipo de cuestiones, por ejemplo, que cosas como de mujer y tal no se utilizaran. Siguieron apostando por el algoritmo, pero comprobaron que volvía a seguir excavando en pequeños detalles. Y entonces, por ejemplo, el algoritmo por sí mismo descubría que en determinado vocabulario, en el mundo de la ingeniería, informática y tal, es habitualmente más utilizado por hombres, como execute o captured. Ese tipo de vocabulario parece ser que los hombres lo utilizan, al definirse a ellos mismos en el currículum, lo utilizan con más frecuencia, y volvía a ser machista. ¿Cómo será que Amazon terminó cerrando el proyecto? Porque no había manera de domesticar a esa bestia que habían creado, ¿no? Y siendo Amazon, pues da señal de que hicieron todo lo posible, ¿no? Esto explica cómo no es suficiente con eliminar la variable sexo, o lo que en general llamamos atributo protegido, la raza, la creencia, la condición económica. Aunque nosotros al algoritmo no se lo enseñemos, o a un humano no se lo enseñemos, hay otras variables, lo que se conoce en sociología como relaciones directas, indirectas o puertas traseras, que al final condicionan esas otras variables. Por ejemplo, si nosotros está prohibido en cuestiones de contratación preguntar o conocer incluso si es automático la raza, ¿no? Si nosotros la quitamos, hay otras variables, por ejemplo, la educación o el estatus socioeconómico, que definirán si finalmente contrato o no a esa persona. Y creo que no tenemos duda en que desde el día que nacemos ya venimos marcados con ciertos condicionantes. Y si eres de determinada condición, vas a tener una vida más difícil en cuanto a socioeconómico, menos oportunidades de una buena educación. Pero claro, ¿cómo vas a decir que en contratación, para contratar a alguien no te basas en su educación? Es un tema muy peligroso. Por eso la estrategia no es quitar la variable raza, la variable sexo y pensar que ya el mundo es feliz. Hay que analizar los resultados y comprobar finalmente si el algoritmo está discriminando o no. Para ello vamos a ver muy rápidamente cómo se evalúa el rendimiento de un algoritmo. Aquí vemos, por ejemplo, me voy a ahorrar porque me va a faltar tiempo, me voy a quedar solo con esta tabla. El algoritmo se le pasa un dato y clasifica, ¿verdad? Entonces, el dato puede ser de la clase P, lo que le llamamos clase positiva, y si se predice de la clase P es un acierto, ¿verdad? Se llama verdadero positivo, porque verdaderamente era positivo. Si lo que recibía era un dato negativo y el algoritmo, el modelo, clasifica como negativo, será un verdadero negativo. Las dos zonas en gris son los aciertos, las otras dos en blanco son los errores. Si era positivo, arriba a la derecha, y se predice como negativo, será un falso negativo, porque verdaderamente era positivo, por tanto es falso negativo y equivalentemente un falso positivo, ¿vale? Solo con esto tenemos ya mucha información para ver luego el algoritmo qué rendimiento está teniendo, ¿no? Y lo habitual, lo más sencillo y tal, es usar simplemente el acierto. Entonces, dividimos los aciertos, que son los verdaderos, entre el total de datos y con eso tenemos un porcentaje que te dice cómo está funcionando el algoritmo, ¿no? Bien, pues basándonos en eso, vamos a conocer otro caso que os conté hace año y medio, así que lo cuento más rapidito, pero me va a servir bien para profundizar en sus resultados, ¿no? Que es el ejemplo en el cual es real, se utiliza una herramienta, se llama Compass, en Estados Unidos, para que el juez o la jueza tome decisiones sobre determinados presos. Por ejemplo, para decidir si le da la libertad condicional o determinadas condiciones penitenciarias. Y
en muchos estados se utiliza exactamente, se le pasa características del preso y el algoritmo dice si dentro de 2 años reincidirá o no reincidirá. Y en función de eso se toman decisiones. Eso está pasando cada día. Y además se está expandiendo a otros países. En Reino Unido también lo están usando. Vale. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo real de 2 personas, Bernard y Dylan, donde Bernard fue catalogado con un riesgo 10 de cometer otro crimen, otro delito en los próximos 2 años, mientras que Dylan un riesgo bajo, ¿no? La realidad fue que en el caso de Bernard fue arrestado por un arresto sin violencia y nunca llegó a tener una infracción posterior. Se comprobó que en los próximos 2 años pasaron y no arrestaron. Y en otro caso fue un intento de robo, por lo que se detuvo en primera ocasión, y después tuvo 3 posesiones de drogas, ¿no? Obviamente esto es un ejemplo cualquiera, se podría encontrar un ejemplo en el otro sentido, pero a veces cuando se le ponen cara las cosas lo vemos de forma distinta, ¿no? Realmente lo que sucedía, como observamos aquí, es que el algoritmo, si era negro, le daba una... Aquí vemos la distribución desde 1 hasta 10, el riesgo de que reincida, y como vemos, arriba está todo más repartido y se daba puntuaciones muy altas, mientras que en los blancos, digamos, la mayoría les daban un riesgo muy bajo de 1, ¿no? Y estaba así definido. Bueno, se observó con datos de 7.000 personas arrestadas en Florida, que solo el 20% de las personas que había predicho el modelo, el algoritmo, que volverían a cometer un crimen violento, realmente lo hicieron, ¿no? Bien, pues recordando este problema que se llama el problema de ProPublica, porque fue donde se denunció en ese medio y es altamente conocido actualmente en nuestro campo, en 2016, o sea, fue de 2016 y es muy conocido en nuestro campo porque es un ejemplo paradójico y vamos a ver la paradoja. Los datos reales de esos 7.000 de Florida son estos. Entonces, aquí tenemos negro con una clasificación baja, riesgo bajo o riesgo medio alto. Y dentro de eso, los que reincidieron y los que no reincidieron. Las otras 2 columnas, 2 barras, son para blancos. Reinciden o no reinciden, igualmente, esto es etiquetado como un riesgo bajo, etiquetado como un riesgo medio alto. Bueno, miramos para atrás, vemos los datos, ¿veis algo que os llame la atención? Difícil de valorar, ¿no? Vamos a mover un poco los mismos datos, colocarlos de otro modo para entenderlos mejor. Por ejemplo, si nosotros los ponemos en términos absolutos, hombre, lo que habéis visto era que las barras del negro eran más altas, ¿no? Había más gente en ese conjunto de datos, más gente porque había sido más gente arrestada, ¿no? Eso representaba la realidad. Entonces, bueno, si vemos esta gráfica, por ejemplo, observamos que, poniéndolo en términos relativos, vemos que los que están etiquetados como riesgo bajo, el 35% reincide, o sea, este es el error que se ha cometido. Predijo el algoritmo que era un riesgo bajo, pero luego en 35% resulta que sí que reincidió, ¿no? Y aquí reincide, el acierto aquí ya sí es mayor, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos negro frente a blanco, ¿no? Vemos, por ejemplo, que el acierto, la precisión de acertar en el caso de riesgo alto es de 0,63 para negro, 0,59 para blanco. Y en el otro 0,71, 0,65, una diferencia de un 6 o un 4%. Consideramos que eso está dentro de lo permitido, ¿verdad? Entonces decimos, ¿dónde está el problema? No hay ningún problema, el algoritmo está funcionando bien. Esa es la opinión de North Ponte, la empresa que desarrolla Compass, que desarrolla este algoritmo, y ese es su argumento. El argumento de ProPublica es diferente, de los periodistas de ProPublica es diferente. Lo primero es que hay que hacer ver es que existe una disparidad demográfica, como se conoce en sociología, porque hay una diferencia de un 12% entre los negros reincidentes o los blancos reincidentes. Y los negros reinciden más que los blancos. Y esa es una realidad. Hay que estudiar por qué, pero es la realidad. No digo que deba ser así o que sea justo, simplemente que es la realidad. Pero claro, a lo mejor la reincidencia, me puedo extender mucho, pero la reincidencia puede ser simplemente que los detienen más a los negros que a los blancos, entonces claro, reinciden más, ¿no? Está estudiado que que en posesión de droga, en consumo de droga, el uso es el mismo por diferentes razas, sin embargo se arrestan mucho más en Estados Unidos a negros que a blancos, porque va por ellos, claro. Entonces,
Salvando eso, la realidad es que en los datos hay una disparidad demográfica. Y aquí es donde viene digamos, la paradoja. Cuando yo fuerzo a esta paridad, a esta visión de justicia, y tengo esta realidad, me obliga a ser injusto de otra forma. Y es imposible conciliar ambas justicias. La otra situación que se observa entonces es que los acusados negros tienen más probabilidad de ser clasificados como riesgo medio o alto, es lo que habíamos visto antes en las barritas, esos histogramas, ¿no? Con una diferencia ya del 24%. Aquí ya no hay justicia. Pero realmente, ya para concienciar sobre esto, la gráfica esta es definitiva. Seguimos con los mismos datos, pero debido a forzar ese tipo de paridad que hemos visto al principio de justicia, obliga a una diferencia de un 22%, que es muy alto, vamos, casi el doble, dentro de la población que no reincidió, da igual que sea blanco o negro, dentro de los que no reincidió, se equivoca en el 45% de los casos dentro de los negros, mientras que se equivoca solo en un 23% en los blancos. Esa es la realidad. Y esa es la paradoja de este tipo de formas de ver si un algoritmo es justo o no. Lógicamente, no se ve la proyección, pero bueno, ahí es que no se ve muy bien, ¿no? Pero esta última opinión era la de ProPublica. Entonces, al final hay dos opiniones enfrentadas. Y según cómo consideres tú la justicia, puede ser de un modo o de otro, ¿no? Dependiendo del problema y del alcance que tiene, también es importante ver qué tipo de justicia tienes que medir. Considero que en este caso es más importante los falsos positivos, ¿no? Por ejemplo, si tengo un diagnóstico médico, un falso positivo, que yo me equivoque a decirle a alguien que tiene una enfermedad y que luego no la tenga, no es tan grave, ¿no? En tu caso solo es un coste para el sistema sanitario, de más diagnóstico, etcétera. Pero decidir que alguien tiene un riesgo alto es importante, sobre todo porque el juez o la juez toma decisiones que luego si hubiera sido una valoración diferente se hubiera equivocado. Por tanto, para este problema lo importante era analizar la disparidad de falsos positivos, que es lo que tenemos ahí, que se llama desigualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo depende de cómo se valore, será un resultado u otro, ¿no? Aquí tenéis unos resultados que estamos nosotros haciendo, un algoritmo que estamos desarrollando justo en esta temática, y vemos cómo el algoritmo es capaz de encontrar muchas soluciones posibles, es multiobjetivo, Dani es el único en esta sala, yo creo que entiende lo que significa eso, y la solución de Compass es esta, ¿no? Entonces vemos cómo el algoritmo con el mismo árbol, un árbol de decisión, es capaz de generar soluciones. El ideal es el 0. En horizontal es más justicia respecto a esa disparidad en falsos positivos, y en la vertical es error, ¿no? Entonces, la ideal es llegar a esta esquina, y vemos cómo es posible, fijaos, de un error de casi 0,20, o depende de la solución, 0,10, se puede encontrar una justicia perfecta. Podemos conseguir un algoritmo que tiene una paridad perfecta en el error en los falsos positivos, con independencia de la raza. Y la precisión, mirad la precisión, es esta. Es incluso mejor que la de Compass. O sea que estamos demostrando cómo es posible generar un algoritmo mucho más justo, al menos según ese criterio de justicia, y además más preciso. Por tanto, si se quiere, se puede. Bueno, vamos al mito 4, que es todo funciona mejor con inteligencia artificial. Ponga en su vida inteligencia artificial y será más feliz, ¿no? Aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, se empleó y se sigue empleando todavía, un algoritmo para puntuar la calidad de la docencia y se basaba principalmente en las calificaciones. Entonces la gente, los profesores de primaria en Washington lo que hacían era inflar sus notas para no ser perjudicados. Pero claro, cuando eso lo hacían, el que no lo inflaba al final era el perjudicado, porque resulta que el año pasado con otro profesor o profesora tuvo unas calificaciones y ahora llega a cuarto de primaria y ha bajado tu nota, ¿qué ha pasado con ese docente, no? Y se despedía gente con eso, ¿no? Esto refleja un aspecto importante, y es que este tipo de sistema automático es altamente manipulable.
Por ejemplo, como he dicho, con las notas, ¿no? Eso se conoce como la ley de Woodhart, ley de Campbell, crítica de Lucas, el efecto Cobra, tiene muchos nombres posibles. Y hay muchos ejemplos en la historia de cómo se manipulan en el momento que un objetivo es al mismo tiempo, o sea, un objetivo de una medida, normalmente económica o política, social, ese mismo objetivo se utiliza para estimar el beneficio que sostiene. Entonces, claro, si tú quieres... Bueno, vamos a verlo con ejemplos, que es la mejor forma de verlo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue Gran Bretaña, cuando tenía como colonia la India, llegó a la India y había muchas cobras, serpientes cobras, dijo, oye, estas son muy molestas, ¿no? Vamos a eliminarlas. Y tuvieron la idea feliz de decir, bueno, dejemos que toda la ciudadanía capture cobras, nos las traiga y le damos dinero por cada cobra que traigamos. Y con eso eliminamos las cobras en la ciudad. Imaginaos lo que pasó enseguida. Las personas empezaron a criar cobras en su casa. Porque luego las criaban, las mataban cuando ya eran media adultas, las llevaban y ya ganaban dinero. Cuando se dieron cuenta de eso, ¿qué hicieron? Dejaron la medida, la anularon. Y entonces, ¿qué hicieron todas las personas que habían criado miles de cobras? Sacarlas a la ciudad. Por tanto, aumentó el número de cobras después de esa inteligentísima intervención. Francia en Vietnam pasó igual. También llega a Vietnam y ya que pasa estas colonias... Ay, cuántas ratas, vamos a evitar, en Hanoi era, ¿no? Vamos a quitar tantas ratas. Entonces pedían, bueno, también traer las ratas era muy desagradable para los franceses. Entonces, me basta con que me traiga el rabo de la rata. Entonces, nada, la gente cortaba rabo a las ratas, las llevaba y obtenía también una recompensa. Pero, ¿por qué matar las ratas si la dejo vivas, procrea más ratas? Y entonces tengo más negocio. No la mataban las ratas, le cortaban el rabo y la dejaban viva. Por tanto, la rata seguía procreando. Y también se dieron cuenta cuando empezaban a ver por la ciudad ratas sin rabo, ¿no? En fin, no tiene sentido utilizar este tipo de medidas, ¿no? Otro ejemplo, las cuotas de producción de los planes quinquenales en la URSS, ¿no? Decían, para las fábricas, para dar las cuotas de producción y el apoyo económico que se daba en esas, se valoraba el trabajo que hacían. Entonces, para eso, una forma sencilla de medirla era el número de tornillos utilizados. Inmediatamente empezaron a utilizar muchos tornillos pequeñitos y así gastaba más tornillos y tenía la medida. Cuando descubrieron eso, lo cambiaron y dijeron, no, eso va a ser el peso del tornillo. Entonces empezaron a utilizar tornillos muy grandes, más grandes de lo normal, porque era más sencillo, ¿no? Todo se puede manipular, ¿no? Incentivaron también a militares, los guerrilleros que asesinaban en Colombia y terminaron asesinando a gente inocente, simplemente porque les daban un premio por matar guerrilleros. Más ejemplos con George Bush, hijo, la ley de que ningún niño se quede atrás, en el 2002 ya utilizaba mecanismos como este que hemos hablado de las calificaciones y fue un absoluto desastre. Y por poner algo más reciente, la hipoteca subprime es exactamente lo mismo. Lo que nos llevó a la crisis fue precisamente los premios que se le daban por hacer contratos arriesgados con este tipo de hipotecas, pues más hipotecas, ¿no? En fin, todo es manipulable y en nuestro caso también. Se utiliza este tipo de algoritmos, por ejemplo, para predecir el crimen, ¿no? Aquí tenemos algunas herramientas como Predpol, RTM, HandsLab, y en Estados Unidos, sobre todo, también se han explorado en Europa, en algunas ocasiones, en Alemania, en Finlandia. Bueno, pues toda esta inteligencia artificial ayuda a predecir dónde va a haber un crimen, ¿no? Un Minority Report tenemos ya ahí, ¿no? Y se está utilizando con muchísimas críticas y con muchísima controversia, pero siguen adelante, porque ya era una de las máximas que he comentado antes. La gran dependencia que genera hace que solo vayamos hacia adelante, normalmente no se va atrás, ¿no? Claro, cuando hablamos de predicción de crimen se provoca esa espiral muy peligrosa, ese círculo vicioso de un histórico de delincuencia con el que se entrenan los algoritmos, que hace que haya un foco en determinada zona donde hay predicción de más criminalidad, y como en esa zona es donde va la policía a arrestar, por tanto hay más arrestos en esa zona. Si hay más arrestos, se refuerzan las detenciones, y esta es una rueda que hace que, basándonos en un histórico de delincuencia con métodos policiales tradicionales, el algoritmo se realimenta de ellos. Si esos métodos, por ser delicados, métodos policiales tradicionales no eran justos, y en muchos casos no lo han sido,
el algoritmo, el proceso, va a seguir cada vez siendo más injusto. Entonces seguirá sugiriendo a la policía que vaya a determinados barrios, determinadas zonas, a hacer ese tipo de detenciones, ¿no? Habría otra forma mucho más positiva de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, justo para lo contrario, para detectar zonas más con más riesgo precisamente de ese tipo de caer en este tipo de delincuencia o, en fin, zonas de la ciudad que estén menos favorecidas y precisamente incorporar ahí, intervenir con trabajo social, servicio social, asistencia comunitaria, capacitación laboral, etcétera, ¿no? En fin, eso sería, creo yo, lo que habría que hacer, ¿no? Aquí tenemos una noticia muy reciente, la de George Church, que es un eminente genetista de la Universidad de Harvard, muy famoso. Bueno, es el que popularizó el genoma, la forma del análisis de genoma humano en los años 80 y continúa, en fin. Vamos, que no es alguien un verso suelto, ¿no? Y propone utilizar, se ve que se está desarrollando, que van en serio, una aplicación tipo Tinder o Mythic para emparejar personas basándote, entre otras cosas, también en datos de ADN. Entonces, mide, o sea, le hace un análisis genómico de los clientes y si son incompatibles, porque tienen determinado gen recesivo, que si se juntan, hay un riesgo alto de que sus hijos tengan determinada enfermedad, no llega a proponer ese tipo de pareja, para evitar que puedan llegar a enamorarse y a tener hijos, etcétera, ¿no? Aquí hago la pregunta de si os parece que esto es una forma moderna de eugenesia. Recordad la eugenesia, ese control de... al final era control de razas, ¿no? Y cómo se manipulaba para que no tuvieran descendencia, ¿no? Se castraba a determinadas personas con determinadas enfermedades o también, en algunas cosas, determinadas cuestiones religiosas o razas, etcétera, para, con el fin aparentemente positivo de mejorar la especie humana. ¿Cómo lo veis este caso, no? En esta situación, en este ejemplo, me gustaría ver vuestra opinión, porque saca un tema conflictivo, o sea, con controversia. Quizás hay gente que le parezca bien aplicaciones como esta y otros que no, ¿no? Así que vamos a usar los móviles de nuevo y vemos qué opinión tenéis sobre esta aplicación, por curiosidad. ¿Estás de acuerdo con que existan aplicaciones como Digit D8? Bueno, se pronuncia Date, ¿no? Como Date, D8, ¿no? De cita, vamos. Citas basadas en datos genómicos. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Desde un punto de vista tiene su parte positiva y también su negativa, no sé. ¿Qué opináis? 23 personas ya han votado. Venga, vamos a seguir añadiendo más votos. Participamos todos. Los que no recordáis, entráis en slido.com, escribís mitos y podéis participar, opinar. Y también recuerdo que podíais hacer vuestras preguntas, que las resolvemos ahora al final de la charla. 33. ¿Aquí no votan en la primera fila? ¿No funciona? ¿No funciona? Es solo... Ah, que no sabes, que ya tenías puesto una tercera de... Tengo dudas. Bueno, creo que todavía hay un porcentaje de gente que no vota, pero en fin, más o menos 35. Es interesante el resultado, me parece a mí, porque está bastante equilibrado. Las 35 personas que han votado, el 54% está de acuerdo con herramientas de este tipo. En un 46% no está de acuerdo. Bueno, ya tenemos debate. La semana que viene hay que hablar de esto, Pepe. A ver qué opina la gente, ¿no? Interesante, ¿no? Me alegro. De hecho. Ya. Pero bueno, ya no podemos afinar más tampoco tiempo. Pero bueno, a mí me parece un resultado interesante que esté tan equilibrado, ¿no? Por eso precisamente había puesto esta votación, porque yo ya veía que habrá opiniones a favor y en contra, ¿no? Y creo que, bueno, vamos, que me alegro de haber visto
¿Qué opinión tenéis? Muy bien, vamos al último mito. Siempre ayuda al bien común, la inteligencia artificial, ¿no? Está pensada para el bien común, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? O sea, conocemos muchos ejemplos donde la inteligencia artificial se utiliza para manipular y para vigilar. Muchas de las cosas que hemos contado hasta ahora eran malas prácticas. Lo de Amazon con contratación, incluso quiero creer que lo de Compass para predecir el riesgo de reincidencia. Al final es una mala formación, pero bueno, estamos aprendiendo a usar, a diseñar también, ¿no? No había una intención dirigida hacia un juego sucio, realmente utilizar la herramienta para un fin con unos intereses muy particulares, ¿no? Pero aquí vamos a ver algunos casos en que sí, ¿no? Os comenté también hace año y medio sobre cómo la tecnología puede influir o manipular, ¿no? Y os puse el ejemplo donde escribíais, que sigue estando vigente, luego lo probáis si queréis, si en Google Imágenes escribís professional hair, o sea, un peinado profesional, os salen las imágenes de arriba. Si escribís unprofessional hair, o sea, un peinado no profesional, os salen las imágenes de abajo, y eso sigue funcionando igual, ¿no? ¿Veis? Esto es lo que nos encontramos con peinado profesional. Bueno, ya llama la atención que hay muchas mujeres, ¿no? Pero fijaos lo que nos encontramos cuando ponemos peinado no profesional, ¿no? Mujeres negras. Bueno, este ejemplo que ya vimos la otra vez se utiliza y puede influir, puede manipular. Esto es muy evidente, pero ¿cuántas búsquedas haremos al cabo del día donde la información que se nos ofrece tiene determinados sesgos y formamos nuestra opinión también en función de lo que nos encontramos, ¿no? Están también muy estudiadas las burbujas, el filtro de burbujas, etcétera, pero más allá de eso, de no salir de tu círculo, hay muchos otros espacios donde nos encontramos cosas como estas, ¿no? Y claro, ese tipo de herramientas tiene un poder muy interesante, perdón, muy importante para influir. Si ese poder de influencia se utiliza con mala intención, directamente se manipula. El ejemplo más claro que hay de esto, bueno, todos estáis pensando en Cambridge Analytica, pero antes de eso, lo que la gente no sabe, creo que también lo conté la otra vez, voy a ir muy rápido, es que en 2010 se hizo el que consideró el experimento social más grande de la historia, ¿no? Porque se trabajó con 61 millones de personas, que el día de votación, en noviembre, en 2010, las votaciones que hay en medio de mandato, ¿no?, de presidencial, para la renovación de las cámaras en Estados Unidos, Facebook presentó a parte de los usuarios que entraron en Facebook en Estados Unidos, que fueron 61 millones adultos, ese día le presentaban o bien el mensaje de arriba, donde decía, hoy es día de votación, acuérdate de votar, y luego podían decir si habías votado o no, y a otras personas le presentaban el de abajo, donde había lo que llamamos un mensaje social. La misma información, pero decía la gente de tu red que ya había votado. Solo con eso demostraron, y el artículo está publicado en Nature, o sea que es bastante riguroso, demostraron que consiguieron aumentar el número de votantes en 340.000. 340.000 es solo el 0,14% de los 236 millones censados en 2010, solo. Pero son 340.000 personas que no iban a votar y votaron por Facebook. Si recordamos que Donald Trump, que perdió por casi 3 millones de votos populares, ganó, se estima, por 80.000 votos en estados bisagra, estados clave, empezamos a combinar ambas cosas y tenemos una herramienta con una capacidad de influencia espectacular. Y si a esto ya le hacemos ya totalmente manipular, como hicieron en el caso de Cambridge Analytica, en otros vídeos, otras charlas mías, lo tengo esto mejor explicado, observamos cómo utilizaban los me gusta de Facebook para ver si era republicano o demócrata. Y después, en tu muro de Facebook, te publicaban noticias falsas a los republicanos, a los que consideran que eran republicanos,
sobre cosas que no estaban pasando, claro. Entonces, como dicen ahí, luego iba a la CNN y no hablaban de esto y ya empezaba ya teorías conspiratorias, ¿no? Y al final, bueno, es una de las cosas, tanto en el Brexit como en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que influyen. O sea, que creo que manipular, la historia de manipulación está claro. Al final lo que tenemos aquí es un cóctel con mucha combinación. Una sola independientemente quizá no tiene esa capacidad de manipulación, pero todo en conjunto al final es un coste muy peligroso para el fraude y el abuso, ¿no? Porque tenemos publicidad de precisión, lo que le llaman el micro-targeting, ¿no? en inglés, ¿no? Y es que a cada persona le enseño lo que quiere ver. Se utiliza mucho en marketing y publicidad, pero como hemos visto aquí, también se puede utilizar para manipular nada más y menos que unas elecciones. Recopilan nuestros datos. Esto es importante, hay un alto analfabetismo tecnológico. Los que estamos aquí hoy creo que no, estamos en esa situación, o por lo menos un poquito menos después de la charla, creo yo, pero hay mucha gente en esa situación, ¿no? Monopolio de la distribución de noticias, los bots o cuentas falsas, y ciencia de datos, Big Data también está ahí, ¿no? Entonces, todos por separados pueden tener otro tipo de fines, pero claro, es un cóctel ahí muy peligroso que ayuda mucho al fraude y el abuso. Por ejemplo, tenemos los social bots, que son noticias falsas o engañosas a través de fake news, que, digamos, son entidades, robots virtuales que hacen pasarse por humanos. Creemos que es un humano el que está escribiendo esos tweets, ¿no? O está participando en redes o dando noticias, ¿no? Pero realmente son automáticos, ¿no? Hay algunas webs donde puedes verificar la realidad de eso, porque es un gran problema lo del fake news, que todos ya oímos, ¿no? E incluso publicaciones en Nature donde analizan muy bien este efecto de los social bots y se observa cómo en las primeras fases de propagación de noticias falsas son precisamente los que disparan ese tipo de noticias y tienen una gran influencia. Por ejemplo, otros resultados como en el Brexit se observó que solo el 1% de las cuentas generó el 33% del 1,5 millones de tweets que se enviaron en relación al referéndum. Y claro, ese 33% de 1,5 millones generados por cuentas automáticas no creo que tuviera una intención muy noble, ¿no? Hay más formas de manipular, realmente esto ya está anticuado, ¿no? Lo del fake news, ahora tenemos otro tipo de manipulación. Wendy, let me explain something to you. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me. And it will then take me time to get back to where I was. Understand? Yeah. Bueno, seguro que todos recordamos la película del Resplandor de Kubrick. De nuevo vuelve Kubrick a participar aquí, ¿no? Y supongo que este actor nos suena, ¿verdad? Que estaba en la película, ¿no? Estamos viendo actuar a Jim Carrey en lugar de Jack Nicholson. Si alguien es capaz de distinguir que no es Jack Nicholson, o sea, que esto es una trampa, que me lo diga. ¿Qué os parece? Una actuación, aplauso, ¿no? Bueno, pues acabamos de ver a Jim Carrey en El Resplandor. Eso se hace con una tecnología que se llama deepfake. Deep por lo de deep learning y tal, y fake porque sigue siendo falso. Esto al final es para divertirse y tal, pero se ha utilizado, hay un vídeo muy famoso de Obama, donde sale a Obama diciendo una serie de tonterías, pero luego realmente era una estrategia para demostrar lo manipulables que somos. Claro, entonces, vídeos como este ya son difíciles. Hace 2 años todavía no estaba tan depurada la tecnología, pero este ya tiene varios meses, del verano pasado, empieza a ser complicado. Hay uno más reciente que se ve mejor cómo funciona este día. Este usuario es muy famoso, el Control Shift es muy famoso para estos deepfakes. Tenemos al actor, a Malik, el actor que hacía de Freddie Mercury en la película de Queen, y la imagen esta es de una serie de Mr. Robot, donde a la izquierda vemos al actor, ese mismo actor, en la serie. Lo que han hecho es coger muchísimas imágenes de Freddie Mercury en distintas posiciones, entrenar al algoritmo con eso y conseguir reemplazar la cara de
Malik reemplazarla por la de Freddie Mercury. Y es Freddie Mercury actuando en la serie Mr. Robot. Hombre, justo, ¿no? Ya que el otro vino a hacer de mí, ahora voy yo a hacer de ti, ¿no? Cuando el actor cierra los ojos, el otro cierra los ojos. Cuando mueve los labios, el otro mueve los labios. El falso, ¿no? Bueno, hay muchos vídeos de esto y, bueno, son herramientas muy potentes para manipular, ¿no? Si buscáis deepfake encontraréis muchos más ejemplos. Y finalmente, la vigilancia. ¿Cómo se está utilizando esto? Tampoco para un bien muy loable, en este ¿no? mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas, es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. Aquí nos vamos al capítulo ¿Conoces nuestro programa de personas Nosedive, influyentes? lo tradujeron como caída en picado, No lo haría. de Black Mirror, Necesitas en donde torno habla al de una sociedad 4,5. en la cual todo funciona a través de 4,5. puntuaciones. Yo te Debido valoro. a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan el miércoles! ¡Que te jodan por Navidad! Bueno, Hay mucho que hacer, pero 4,5 es muy factible. hay muchos capítulos de Black Mirror, algunos más creíbles, otros menos. Yo recuerdo perfectamente cuando vi este capítulo, supongo hace ahora ya alrededor de 3 años, que me pareció realista. Siempre te presentan una distopía, ¿no? Pero dentro de eso, esto de la puntuación, a mí, hay otros, si habéis visto mucho de Black Mirror, sabéis lo que hablo, ¿no? Otros no tanto, pero este digo, bueno, algún día llegará. Lo que no me imaginé era que había llegado, que llegaría tan pronto. Y de hecho lleva ya más de un año con nosotros, concretamente en China. En China no solo te vigilan con cámara y tal, la puntuación ya existe. La gente en China tiene una puntuación por su relación social, lo que consume, lo que compra, sus amistades, su tipo de comportamiento, y según eso, y eso es cierto, eso es real, puedes tener acceso, precisamente casualmente, igual que en el capítulo de Black Mirror, por ejemplo, a poder alquilar un coche, a los medios de transporte, tengo preferencias para viajar en determinados transportes, etc. Eso ya existe en China. También hay que comprender la realidad de China y tal, en fin, pero se está utilizando, ¿no? Entonces, digo, la sociedad, ¿no? Que este tipo de cosas, en general, las tolera mucho más. La cuestión esta de puntuación o scoring social, ¿no? Entonces, el primer plan de prueba ya prohibieron, esto ya tiene más de un año, a 9 millones de chinos comprar vuelos nacionales. Les prohibieron porque su conducta no era la adecuada. Por ejemplo, si aparca una bicicleta en un paso de peatones y hay cámaras por todo, hay más de 200 millones, pues hay cámaras en todos lados de China, te observan, te registran, el reconocimiento facial y anotan como un comportamiento no cívico y baja tu puntuación. Eso ya se está usando en China. Y hay empresas privadas como Alibaba, que es el equivalente a Amazon, que utiliza un algoritmo secreto que no se sabe cómo funciona para justo calificar constantemente a las personas según, por ejemplo, si juegan a videojuegos, el tipo de productos que hacen, cosas de ese tipo. Entonces vamos a ver un vídeo. ¿Cómo vamos de tiempo? Me estoy extendiendo mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Os parece? ¿Estáis muy aburridos o vemos? ¿Bien? Bueno, el vídeo es 5 minutos donde he hecho un montaje de 3 vídeos, que tenéis los enlaces por ahí abajo, y se va a ver todo lo que está pasando en China. Empezaréis viendo cómo se utiliza para detectar si alguien cruza cuando está el semáforo en rojo y terminaremos viendo gente marginada porque, por ejemplo, periodistas que atacaron al partido han sido penalizados, han sido penalizados por eso y no pueden, por ejemplo, viajar, como digo, ¿no? Todos son casos reales y es lo que vamos a ir viendo en ese pequeño vídeo. Wow, what is this? So when people jaywalk, the camera gonna capture their face,
No matter when you are walking or you are riding a bicycle, you Eso will be existe, hay captured pantallas and your por la face ciudad will show up in y the screen durante nearby, media so hora, everyone una hora, can see your un rato, face. sacan tu imagen para avergonzarte en público So it's de very que clear. has The hecho police algo mal. gonna message them to tell them, hey, you're gonna pay Pero a toman fine at nota de our tu cara, police station, reconocen and tu we cara. will educate you about all the traffic rules. Wow, so from the cameras on the street, they can identify you and they know your cell phone numbers. Yeah, they know your ID card. The police, they got a national database. Cameras record them going through intersections, zero in on their face, and then publicly shame them on O nearby sea, video te avergüenzan screens. en público. Thanks to the collection of reconocen masses con of nombre y data in apellido. all areas of its citizens' private and public life, and it is set to be implemented nationally in 2020. China's growing network of surveillance cameras makes all of this possible. The country already has an estimated 176 million cameras. This Ya han llegado knows a los every 200 person, every bike, every car, every bus. You can tell whether it is an adult, a child, a male or female. It can recognize more than 4,000 vehicles. In this building, the officials of Rongcheng assign a rating to its inhabitants. We were able to sneak inside and film discreetly for a few minutes. Here, the agents collect data provided by the police, courts, and tax office. Each resident is then given a rating from the letter D for not-so-good citizens to AAA for the best. This also applies to companies. Si utilizas el método de pago de Alibaba y aceptas entrar en este sistema, según lo que compres, los productos que compres, te darán una puntuación y si te comportas adecuadamente, tu puntuación será más alta y desbloqueas algunos privilegios, como los que he comentado, de alquilar coches, etc. 所以我觉得，对，这其实是 Ella está claramente a favor del sistema. 去建立这么一个体系。 Her score could even change in real time, depending on what she puts in her trolley. Según dicen aquí, Buying a lot of según alcohol suggests dependence. compras alcohol, por ejemplo, sugiere dependencia, por tanto, mala puntuación. Buy a pack of nappies, gain a few, suggests responsibility. Responsabilidad si coges pañales. So this is Sesame and Credit, right? So what's the score that you have? So it's 7. Ahí ve la puntuación que tiene. So what's the maximum you can get? I think it's 800. So you got a pretty good score. Oh wow! El máximo es 800 y tiene 773, está muy bien valorada. Y gracias a eso vamos a ver qué privilegios tiene. So what kind of access or what kind of privileges does that give you? This is for rent cars. Alquiler de coche. So you don't have to pay a deposit, yeah? Yeah, and this is also for a hotel, and also no deposit for renting a house. Tienes ventajas, reservas de hoteles, etc. Y ahora vemos la otra cara, ¿no? Un periodista que denunciaba corrupción en el partido. But when the court demanded an additional fee, Hu refused. Then in 2017, he found himself suddenly locked out of society. Under a pilot social credit scheme, he'd been blacklisted as dishonest. Está en una lista negra de 2016 y dice, por ejemplo, su posibilidad de viajar está limitada. No puede usar tren de alta velocidad o vuelo. 现在是我们从重庆到西安，我们来订一张票，订一张过几天的票。And what does it say? 然后就显示那个 No deja reservar. 说我已经被法院依法限制高消费，限制乘坐 G 字头列车。 Police in Beijing have been wearing these glasses that can recognize faces linked to the government's national database. To help En boost tiempo real, la arrests. policía puede ver esa puntuación. Lo que pasaba en la serie. This is cutting edge. La policía Wu puede ver Fei is CEO cuando ve a un of a ciudadano company por la that calle makes the qué glasses. puntuación tiene. He claims he doesn't know how the government intends to use his technology. I have no idea. Really? Yes. Do you trust the government the way they're using your ¿Confía technology? del gobierno Sorry, cómo lo I usará? can't answer this.
You can't No answer se lo that. plantea. This is the outside our scope of questions. No se lo puede ni plantear, ¿no? La empresa, claro, y encima grabándolo. Bueno, pues esa es la realidad en China. Quien piense que eso es cosa de China y que nunca nos afectará, creo que está muy equivocado. Lógicamente no llegará todo de la misma forma, pero creo que ya llevamos experiencia en este mundo en las últimas décadas como para pensar que este tipo de cosas se van incorporando. Entonces, bueno, vemos aquí a China en cabeza buscando ese nuevo destino, pero hay otros países y otros tipos de cosas que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando? Justo noticia de hace 2 semanas, de enero de 2020, ya después del periodo de prueba, se han puesto en funcionamiento en la Policía Metropolitana de Londres cámaras por toda la ciudad para reconocimiento facial. Y con la idea de buscar posibles delincuentes, etcétera. Y eso está levantando ahí mucha controversia en Inglaterra por el ataque a la intimidad, ¿no? Porque tienen derecho a reconocer cada persona, reconocer su cara y en fin, ver quién es, ¿no? En Reino Unido también se utilizan, por ejemplo, datos sociodemográficos, realmente datos de una empresa muy famosa, Expedia, datos destinados a marketing, se están utilizando para decidir en sospechosos, para decidir si se detienen o no se detienen. Entonces analizan información sobre esa persona y se está diciendo eso. Y por último, también en Reino Unido, esto también está muy caliente actualmente, y es que en determinados departamentos de policía, también de Londres y de otros distritos, se les permite examinar los dispositivos de las víctimas, con el consentimiento de las víctimas, claro. Entonces, por ejemplo, sobre todo se está utilizando en violaciones. Entonces, las personas que han sido violadas, se les dice que si pueden acceder a su dispositivo móvil, pues tendrían más oportunidades de encontrar quién ha sido el culpable. Mucha gente termina accediendo y para ello firma un contrato que se conoce como los Stafford, una declaración de consentimiento, y dejas que la policía analice todo el móvil y encuentre todo tipo de vínculos, en fin, de datos, ¿no? Bueno, son cosas que están sucediendo ya a día de hoy, pero no solo en Reino Unido, en Estados Unidos, después de todo el movimiento que hubo, cuando se destapó lo que la NSA utilizaba, ¿no? Gracias a Edward Snowden y tal, para escuchas, ¿no? Y del presupuesto que había en 2016, un año después aumentó el presupuesto a $534 millones para grabaciones de móviles recogidas, guardadas, no sé para qué, con dudosa legalidad, ¿no? Por ejemplo, se utiliza la vigilancia en redes sociales en Estados Unidos, ¿no? Utiliza una herramienta como la que se nombra ahí, o incluso el Pentágono analiza las redes sociales para prever si se va a producir una protesta anti-Trump. Entonces tienen derecho a acceder a todo lo que está pasando en esas redes para deducirlo. Esto también es nuevo, muy reciente. En la visa ya en Estados Unidos, desde hace un año y pico empezaron a pedir datos de redes sociales y ahora han aumentado el número de información y además el número de países a los que lo piden, prácticamente ya todos. Cuando pidas la visa, tienes que dar datos de tu email, teléfono y redes sociales, tu usuario en las redes, porque ellos tienen derecho a analizar todo lo que has hecho en todas esas redes. También conocéis los casos de Google y de Amazon, que está demostrado, lo han reconocido, que los empleados escuchan grabaciones sin que lo supieran de los altavoces estos inteligentes que hay en casa, sin que fueran conscientes los usuarios. O más recientemente, también esto es de noviembre del año pasado, también está sucediendo, Google ha llegado a un acuerdo con Ascension, que es una compañía médica religiosa que tiene millones de clientes. Y han llegado a un acuerdo para que Google acceda a toda la información de salud de esos clientes, sin preguntarle a los clientes. Eso se ha destapado ahora, se ha sabido esto, pero lo estaban haciendo ocultándolo. Y ha podido Google, por tanto, acceder a todo el historial médico sin que dieran su consentimiento. En fin, están pasando muchas cosas. Así que de un modo u otro algo de todo esto de la vigilancia nos está llegando a todos.
Bueno, vamos a ir acabando, intentando reconciliarnos un poco con la inteligencia artificial después de todos los palos que le hemos dado, intentando ver un poquito qué podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, alguna de las ideas que suelo comentar, ¿no? En primer lugar, reconocer que la inteligencia artificial tiene una parte maravillosa y no podemos, creo yo, renunciar a ella, ¿no? Yo vivo de ello, ¿no? No voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero lo importante es estar más despiertos y este tipo de charlas intentan concienciar sobre eso. Tampoco quiero que os vayáis de aquí diciendo que la inteligencia artificial es malísima, porque tiene cosas positivas, pero hoy no ha sido el día para contar de todo ello, otro día lo hablamos, si acaso. Entonces, bueno, como avanza tan rápido y es infrenable, la única forma de lidiar, vivir con ello, es que avancemos a la misma o más velocidad en otros campos, por ejemplo, en la regulación, en educación hay mucho por hacer, concienciación, en ética, formación en ética es fundamental, ¿no? Con eso conseguiremos de alguna forma enfrentarnos o, digamos, luchar contra ello, ¿no? Es muy importante una colaboración estrecha en el Poder Legislativo con expertos en informática y al mismo tiempo incorporar también una, digamos, experiencia multidisciplinar. En todos proyectos de ciencia de datos, de todos los que hemos hablado hoy, debería haber, en ese equipo de personas, debería haber gente de sociología, antropología, psicología. Ese tipo de conocimientos son fundamentales para hacer dar una buena solución a cualquiera de ellos. Porque claro, cuando un informático solo es el único que se encarga de esto, pues obviamente no tiene esa formación, como digo, en ética que debería tener o en cuestiones sociales, ¿no? En fin, muchas veces incluso vemos cómo la inteligencia artificial maligna se combate con inteligencia artificial benigna, como pasa por ejemplo, con los antivirus, ¿no? Pues, por ejemplo, para detectar los fake news, los deepfakes, se están desarrollando, hay muchos esfuerzos también en paralelo de inteligencia artificial para detectar esos bulos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una resolución de la Cámara de los Lores de marzo de 2018 sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, como todos son de momento declaración de intenciones, pero apunta bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que la inteligencia artificial debe desarrollarse para el bien común y beneficio de la humanidad, debe operar según los principios de inteligibilidad, por tanto, debe entenderse cómo funciona y cómo toma las decisiones, y de equidad, lo que hemos hablado antes de la justicia, ¿no? No debe utilizarse para disminuir los derechos de la propiedad, de datos, ni privacidad de las personas. Todos los ciudadanos deben tener derecho a ser educados para permitirles prosperar mental, emocional y económicamente junto a la inteligencia artificial. De nuevo, la formación, la educación es muy importante. Y por último, nunca debería conferirse a la IA un poder autónomo para poder destrucción o engañar a seres humanos. En fin, eso está muy bien, pero es de 2018 y hay evidencia después de esa fecha que no se está cumpliendo nada que hay aquí. Por tanto, sigue siendo una declaración de intenciones y hay que avanzar mucho más, hay que llegar más lejos. Para que no lleguemos algún día a cosas como esta, ¿no? Que diga, la buena noticia que le dice el robot al humano es que he descubierto ineficiencia. La mala noticia es que tú eres una de ellas, ¿no? Y en fin, espero que consigamos de alguna forma domesticar, ¿no?, esta inteligencia artificial peligrosa. Si os interesa más lecturas, tengo esta página web, mi página web en Casillas, /talks, y aquí tenéis varios vídeos de charlas anteriores y también decenas y decenas de enlaces de interés, de tutoriales, de muchas de las cosas que he puesto hoy aquí y otros. Vídeos, noticias, etcétera. Lecturas para profundizar en esto, pues podemos empezar, hombre, el libro de Cathy O'Neil es todo un referente y es muy interesante empezar por ahí. No me cabían todas, entonces he puesto un resumen. Para entender más sobre Machine Learning, que era uno de mis objetivos de hoy, de que supierais un poquito más de qué va todo esto, pues comprenderlo, está muy bien esta lectura. Este tutorial también es fantástico para profundizar más en la cuestión de la justicia, lo que hemos hablado de distintas formas de medir y cómo según criterios justos, según otro no. Para ver los efectos maliciosos de la inteligencia artificial os recomiendo esta lectura y, por ejemplo, por ver un libro en español de Paloma Llaneza sobre Datanomics o Datanomics. Aquí habla mucho de todo este riesgo que hay sobre los datos, ¿no? En el libro dice cómo Tim Cook, el presidente, bueno, el director general de Apple, dice que el potencial de la tecnología se basa en la fe que la gente tiene en ella. Y Paloma Llaneza apostilla diciendo que es una fe que se asienta en el desconocimiento total y la desinformación.
Entonces es una fe ciega. Espero que hoy haya desvelado un poco, haya quitado un poquito el velo y al menos, aunque sea un ojo y una rajilla, abrir un poco el ojo para ver qué otras cosas suceden. Y con esto acabo. Muchas gracias. Era tan sencillo el mecanismo